Buenos días, Dani, buenos días con todos ustedes. Buenos días, chicos. Buenos días, Javi. Esperando que se encuentren bien. Creo que ya estamos, bueno, faltan, me parece que 2 personas, ¿ya? Pero bueno, eh, gracias por conectarse, gracias por encender sus cámaras. Ya leímos el mensaje de algunos de ustedes, ¿sí? Así que tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilo con eso de por ahora. Bueno, Doménica, Victoria León también ya leímos su mensaje y esperamos un ratito nada más con lo que tiene que hacer. Ok, Profe, ya prendo la cámara, solo me conecto desde la compu ya. ok. Profe, yo tengo un problema. Prendo mi cámara y sale negro. No pasaba eso en la clase de cultural. No, sí se ve que está encendida tu cámara, pero debe haber alguna cosa, ¿ya? A veces, bueno, cada semana, saben ustedes, es bueno actualizar el Zoom, ¿ya? También, siempre tiene actualizaciones todo el tiempo. Profe, yo le comento que estuve con problemas de internet desde cultural. Entonces voy a aprender y apagar mi cámara porque se me va el internet. Sí, Ok, profe, yo igual porque, o sea, en la clase de cultural se me salió al final, entonces estoy con un poco de problemas. Igual dejo prendida mi cámara, pero si pasa algo la apago ya. ok. Listo, ya leímos tu mensaje también. Martín Rosero, ¿ya? Ok, muy bien. Listo. Ahora sí creo que estamos completos. Bien. Voy a compartirles un momentito la pantalla antes de iniciar con otros aspectos, ¿ya? Para informarles de algo, ¿ya? Ustedes pueden ver esta pantalla aquí donde, bueno, están del paralelo A, ¿ya? Acá más bien están del paralelo C y acá del paralelo D, ¿de acuerdo? Les he compartido esta información, ¿ya? Les he compartido esta información en el Classroom. Ahí está el link, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan acceder. Ya van a ver más tardecita ya subidas las calificaciones de la primera tarea, ¿de acuerdo? Y también van ustedes a poder observar la participación y todo eso. Y si hay algún inconveniente, de pronto he digitado mal su calificación, su nota, pues me avisa nada más, ¿de acuerdo? Pero ahí está. Y no se olviden de seguir revisando el Classroom, las observaciones que les voy a ir haciendo respecto de la tarea, si hay alguna cuestión, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? Para que estén eh, con toda la atención ahí y respondan de inmediato, ¿de acuerdo? Pues que tampoco se les puede esperar mucho tiempo para rehacer algo, si es que es necesario, si es que se ve, ¿ya? De acuerdo. Si es que, digamos, entre comillas, está permitido. Si hay algo que se les pasó. Sí, lo que sí les comento de manera general es que aquellos que no subieron las fuentes de la información en la primera tarea, pues simplemente por esta vez, ya eso se considera plagio y eso es una falta bien grave. Pero por esta vez, ¿no? En este proceso que vamos a trabajar el enlace de bibliografía y cómo investigar mucho mejor y todo eso, vamos a estar en todo este proceso. Por esta vez solo eso significan 3 puntos menos, ¿no? Eso sí, no me vayan a decir, profe, ¿cómo puedo recuperar eso? Bueno, esa parte no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero de ahí el resto, cualquier otra cosa, ya vemos cuestiones. Bueno, salvo alguna cuestión excepcional. Bien. Eh, Les había pedido entonces que preparáramos para esta clase algo muy particular sobre Pío nono o Pío 9, ¿ya? Es mucho mejor decir Pío nono, ¿ya? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la clase junto con eso. También van a aparecer una serie de preguntas
que van a significar incluso eso que ya ustedes van sabiendo, eso de comodín super extra, ¿no? Y van a quedar pendientes. Si es que no se resuelven el día de hoy de su parte, pues van a quedar pendientes, ¿de acuerdo? Y se podrán resolver las próximas clases, ¿sí? Las próximas clases, pero tienen que ver con lo que estamos viendo con el punto de vista histórico, ¿sí? Y bueno, espero también que ustedes puedan participar, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí haciendo clic quienes están, a quienes les falta todavía por lo menos alguna participación, y hay algunos de ustedes que por algún motivo se les sorprendió en ese momento sobre todo en paralelo de, no estaban atentos. Por favor, sigan con atención lo que estamos haciendo, ¿ya? Lo que nosotros tratamos de proponerles no es algo solo porque ustedes trabajen y tengan así una actividad ¿no? Y se justifique lo que estamos haciendo, sino que tiene un sentido, ¿no? Un sentido. Los desempeños que están acompañados de las actividades que les sugerimos tienen el carácter de ir reforzando y preparando cada vez de mejor manera con lo que ustedes se van a encontrar en próximos años. No necesariamente el contenido, pero sí, porque es un hilo, ¿no? Que se va extendiendo, se va cada vez haciendo mucho más extenso, y hay que seguir el ritmo en ese sentido, ¿sí? Estamos sentando las bases para que ustedes no tengan dificultades mayores ni aquí, ni mucho menos posteriormente en el bachillerato, ¿no? Algunos de ustedes tienen hermanos en el bachillerato, algunos se han graduado y saben de las dificultades por las que a veces pasan, ¿no? ¿Sí? No porque no sean, a veces no tengan buenas calificaciones antes o eso, ¿no? Es un cambio bastante fuerte, de 10º a 1º de bachillerato. Es bastante fuerte, ¿no? Y la primera, segunda semana a todos, ¿sí? Les coge de novedad. Es bastante fuerte. Y ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Dando las uniones o las junturas, viendo los aspectos coyunturales, ¿no? De todo lo que está pasando para que ustedes tengan buenas bases, muy buenas bases, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. Y sobre todo, y con esto la parte introductoria termino para que empecemos ya más bien con su participación, ¿ya? Tengan claridad, ¿no? De los objetivos que ustedes persiguen al final de todo el proceso de formación y de comprensión, ¿sí? Eso es súper importante, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para empezar con la participación. Bueno, tener a mano lo que ustedes han investigado, lo que ustedes han subido. Algunos me han hecho algunas preguntas a través del chat del Gmail o sí, lo que sea. Ya les respondí. Y respecto a ese tipo de preguntas, les vuelvo a aclarar por si acaso, si alguno no lo ha leído todavía, ¿ya? Pues debido a esa pregunta muy puntual de contenido sobre la tarea, ya les dije, si hay alguna dificultad respecto de eso, tendrán la oportunidad de corregir otra vez y de recuperar eso, ¿de acuerdo? Pero cuando les califique, pues me tienen que recordar. Entonces yo reviso el chat y todo eso y digo, si cierto es, si hablamos sobre eso, ¿ya? Pero no se vayan a olvidar del detalle cuando reciban ustedes ya el feedback de la tarea. ¿Entendido? Ok. Bueno, saben a quienes les comenté eso, ¿sí? Okay. Bueno, voy a compartirles entonces la pantalla. Ya. Uy, esperen, está en una parte en la que no tiene que estar. Ya. Espérense un momentito. Ya. Ahora sí. Listo. Ahora sí ya, ya les voy a compartir. Muy bien. Bueno. Listo. Esta es la primera diapositiva que quiere mostrar el sentido de lo que estamos haciendo y el empate, la profundización de lo que
estamos trabajando todos, porque yo también estoy metido ahí, a mí me pica la lengua también siempre que le estoy escuchando a Dani, ¿no? De los aspectos que nos va abriendo las puertas respecto de los procesos históricos del ser humano, ¿no? En el pensamiento y en todo lo que hace. Entonces, esta primera diapositiva está ahí presente y quiero que nos ayudemos un poco, recuerden lo de la participación, ¿no? Quiero que nos ayudemos un poco con esto, ¿ya? No vamos a comentar, vamos a esperar. A ver, ¿qué hay detrás de esta diapositiva? Yo ahí he colocado unos colores, ¿sí? Siempre acostúmbrense a ver, por algún motivo coloco colores diferentes o colocamos colores diferentes o colocamos alguna imagen. Tiene un sentido de profundidad, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar con algunas afirmaciones y con algunos contextos muy importantes que tienen que ver con el proceso social, político, económico, religioso de la época, ¿no? Y en este caso puntualmente, por eso está en azul, es Pío IX, ¿ya? Bien. Y, y en este sentido, sí, vamos a hacer como centro la referencia. Pero quiero que me ayuden de alguna manera, por favor, eh, comentando eh, por qué, por qué el profesor ha puesto esa línea roja, esas dos líneas rojas, esos dos puntos rojos, que si bien es cierto, ya los pasamos históricamente hablando, todavía nos enlazan un poquito respecto de los primeros inicios del siglo XX y lo que, entre comillas, por usar esta palabra, se arrastra del siglo anterior, ¿no? El siglo XIX. Pero, ¿por qué está eso ahí? Miren un poquito, está puesto como punto uno, curiosamente los dos, debería ser punto dos, ¿no? Pero están puestos como punto uno. Hay motivos ahí para eso. ¿No? Sin querer queriendo, pero hay motivos. ¿Y a qué hacen referencia eso, no? ¿Por qué se han colocado ahí en este momento? ¿No? Piensen un poquito antes de lanzarse a hablar así. Eh, Recuerden que esto ya se dio en clases, ya lo vieron con Dani, ¿no? Pero, ¿qué hace eso ahí, no? ¿Por qué está propuesto? Piensen un poquito y me dicen, recuerden el contexto en el que estamos, ¿no? Recuerden el contexto en el que estamos, de lo que tal vez investigaron, pero ¿cuál sería su aportación? ¿Mm? ¿Qué me dice? Piénsenle un poquito y me pueden contar. Profe, perdón, pero recién ahorita me cambié a la computadora y no le caché bien la pregunta. ¿Le Ah, sí. podría A ver, explicar, profe? repito mientras siguen pensando. Gracias, Martín. Sí, nos advertiste de eso. Es decir, ustedes ven esta diapositiva, ahí está en líneas rojas o en letras rojas algo en particular, como una gran síntesis de lo que ya se ha visto. ¿Por qué está colocado ahí? ¿Qué tiene que ver con el resto del proceso? ¿Qué es lo que hay ahí detrás de esas líneas? ¿A qué se refieren esas líneas? ¿No? ¿De qué están hablando en esa supersíntesis? ¿No? ¿Sí? Teniendo el contexto que estamos ahorita mencionando de Pío IX, ¿no? Y ese resumencito que está ahí. Por esos eventos desataron el inicio de lo que se conoce como liberalismo. ¿Se conoce cómo? Perdona, Kevin. Liberalismo. Pero ¿qué más? ¿Qué hay ahí en esas líneas? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, gracias, Kevin. ¿Qué más hay ahí? Son las bases para el evento de futuro, para un Pero evento. ¿qué concretamente? O sea, ¿qué cosas concretamente? Eso es lo que quiero, o sea, José, el resto que me digan, ¿qué cosas concretamente? ¿No? ¿Sí? ¿Qué cosas concretamente? Eso. Ah, en torno a Pío no podría ser que, como dice la Revolución Francesa frente a la Iglesia, podría ser que en el momento en el que estalló las revoluciones en 1848, el Papa había rechazado la invitación para alinearse con los movimientos nacionalistas y entrando en la guerra contra Australia. Ya, bueno, vamos a ver esa referencia de lo que se hace mención de Australia. Bueno,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien iba a hablar justo al mismo tiempo que Martín? ¿Alguien iba a Yo, decir algo? profe, A ver, yo. sí, sí. O sea, según lo que yo leí, o sea, puede ser que se relacione a los distintos papas que han pasado por la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Pío IX de 1846 a 1878 y según lo que usted nos mandó a investigar hay otros más antes de él que también corresponden a estas fechas. Entiendo. No, no. O sea, el Papa Pío no es de esa época ya, pero ¿qué hay más? Él es el que... Profe, tal vez habla del liberalismo y el modernismo antes, entre y después de lo que fue el periodo de tiempo de Pío IX, o sea, de su papado. Ya, pero qué, ya, pero qué, o sea, ¿qué cosa concreta está haciendo mención, Daniel? O sea, ¿qué cosa concreta está haciendo mención? ¿Ya? Al modernismo en la iglesia. Ujú. Sí, le diste en el clavo, Estefano, ¿sí? Le diste en el clavo, pero en el... Lo metiste el clavo hasta el fondo. Sí, muy bien, muchas gracias, ¿no? Y ahí hay algunos aspectos más, hay algunos aspectos más. Respecto de eso ya del modernismo, voy a ver aquí, hay algo en el chat, que han escrito algunos, a ver, dice... Ah, ya, ok, sí, sí. Bueno, ya acabo de leer algo en el chat que es un comentario sobre, se fue el internet, bueno, de alguien. Sí, ya. Respecto entonces de eso, hacerles una segunda pregunta. ¿A qué hace mención y a qué se refiere esa parte que dice la iglesia y la restauración? En que estamos en una profundidad histórica, ¿no? ¿A qué hace mención con lo que ya acaba de mencionar Estefan? ¿Qué hay, qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Que después del surgimiento de esta idea del modernismo, la iglesia se estaba restaurando para mantener su estatus como el de siempre. Ah, yo creo que podría hacer referencia a que se supone que tras la caída del emperador Napoleón en 1814 empezó un periodo denominado Restauración, o me parece que así se llamaba, pues Ujú. que una Dale, de dale. sus características más importantes de este periodo era que estuvo caracterizada por una reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia Católica eh, como uno de los poderes políticos de Francia. Ya, ya. Sí, sí, sí. Eh, justo hay una fecha, y tengo que mencionarla porque es muy puntual, ¿no? Eh, más por referencia, pero no está equivocado. 1805, ¿no? Justo una reunión al respecto de regresar y restaurar los procesos anteriores, ¿no? Pero los esfuerzos que se hicieron, bueno, no dieron el fruto. Pero estos son los dos aspectos, digámoslo así. No sé si Dani quiere comentar algo al respecto de lo que dijo Martín, pero eh, estos son como los dos puntos, ¿no? Que están ahí, sobre todo este que anexó su compañero ahora, ¿sí? Que hacen como, que dan como la puerta abierta a todo el proceso que se va a venir, ¿sí? La Revolución Francesa frente a la Iglesia, ya no se ha puesto contra, sino frente para que esté un poco más amplio el conversatorio, y la Iglesia y la Restauración. Solo un detallito, y repito, no sé si Dani quiere ponerles y puntualizar algo ahí, solo un detallito. Es curioso, ¿no? Que termina la época fuerte, napoleónica en ese sentido, y también se suscita algo en la iglesia que hace referencia a la Compañía de Jesús. Hay que mencionarla porque históricamente es un puntal muy importante, ¿no? Dentro de estos procesos de cambios, de revolución que se dan. Ya, la Compañía de Jesús es suprimida en 1773 y después se desarrollan todos los procesos fuertes, ¿no? Que ustedes ya conocen la historia.
Y cuando se viene este proceso de restauración por parte de la iglesia, la Compañía de Jesús es restaurada también, ¿no? Pero, lastimosamente, ya no con la fuerza con la que tenía antes de la supresión, sino que viene herida, ¿no? Y es una herida que está hasta ahora, ¿sí? Y muy distinta, ¿no? Antes, la compañía antes de la supresión era pecho a las balas, ¿no? Y adelante, con lo que venga, ¿no? Y era como una avalancha, ¿no? Una avalancha del bien que se lanzaba sobre todo lo que aparecía. Pero ahora, después de la restauración, o a partir de la restauración, ¿no? Aparece una compañía de Jesús que se muestra probablemente más prudente, entre comillas, más prudente, ¿no? Y da unos pasos mucho más sigilosos en ese sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Revolución Francesa logró parte de su objetivo, ¿no? Herir de muerte a la iglesia. ¿Bien? Entonces, estos son los procesos que se van a ir dando, ¿no? De a poco. Y ahora con Pío IX vamos a comentar algo, pero no sé si hay alguna adición, algún comentario más al respecto. No sé si Dani quiere hacer unas puntualizaciones al respecto y si no, seguimos. Claro, como habíamos visto en el parcial anterior, ¿no? La Revolución Francesa marca un antes y un después, y por eso se utiliza como referencia para el cambio de época en la historia tradicional, ¿no? De la edad moderna a la edad contemporánea, al tiempo presente. Y como habíamos revisado, la Revolución Francesa se coloca como un enemigo a la iglesia, ¿no? Para la revolución, la iglesia es un enemigo. Y como tal, pues, los bienes de la iglesia fueron decomisados, ¿no? Y no sé si les comenté, yo me acuerdo que hasta incluso el calendario había sido suprimido, el calendario normal que nosotros usamos, ¿no? Y habían colocado el calendario revolucionario, ¿no? El calendario de 10 días, en donde se trabajaban 9 y se descansaba 1, y en el que los nombres de los santos estaban eliminados de ese calendario, y cuyos nombres, o sea, de los meses, estaban en base a las estaciones del año, ¿no? Vendimiario, brumario, floreal, etcétera, etcétera. Primaveral, así. Entonces, la revolución trata de aplastar a la iglesia. La iglesia es perseguida en ese contexto, y la iglesia es vista como algo del pasado, ¿no? Como algo de lo antiguo, ¿no? Del antiguo régimen. Así se nombraba a todos quienes conformaban el antiguo sistema, ¿no? La monarquía, la iglesia, la nobleza, ¿no? Todo eso es lo antiguo, el antiguo régimen, ¿no? Ahora estamos en lo nuevo, ¿no? Lo contradictorio es que después de haber suprimido, ese es un detalle importante, lo contradictorio es que después de haber suprimido a la iglesia, en donde se suponía que no debía haber ninguna religión, los revolucionarios franceses se inventan como que una nueva religión, en el que adoraban a un ser supremo, al sol, algo así. No quiero entrar en ese tipo de detalles, pero era bastante ridículo, porque asemejaban esas celebraciones como la de los tiempos de los romanos, ¿no? Donde habían bacanales, ¿no? Y había el vino por doquier, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y hay ese contexto, ¿no? Y cuando Napoleón es derrotado, como afirmó alguien, cuando Napoleón es derrotado, hay una especie de restauración, ¿no? Donde se restaura el antiguo régimen, ¿no? En Francia regresa la monarquía por un espacio de tiempo, y donde todos los poderes europeos, después de haber derrotado a Napoleón, quieren borrar casi todo el impacto que había logrado, ¿no? Entonces, en ese contexto los países europeos se ponen de acuerdo.
hasta ahí nomás. Quiero completar una parte anterior, aunque Dani no quería meterse ahí un poquito, pero solo para hacer una línea pequeña, ¿no? La propuesta moral del proceso de la revolución consistía básicamente en dejar de lado la divinidad que la Iglesia pues propone, ¿no? Mantiene, y fundamentar toda la moral en la naturaleza, ¿no? Y cualquier ley moral que pudiera salir para el ser humano, para su convivencia social, porque era obvio que necesitaban leyes, tenía que fundamentarse en la naturaleza, ¿no? Y lastimosamente y astutamente se tomó a Santo Tomás para fundamentarse, ¿no? Y decía, acuérdense la ley natural que al momento les mencionaba, ¿no? A lo que el hombre naturalmente se encuentra inclinado y la razón lo considera bueno. Entonces tomaron esa parte y dijeron, ah, sí, nos inclinamos a las bacanales, nos inclinamos a esto. Entonces los vicios pasaron a ser vistos como virtudes, ¿no? Y hay algunos escritos de filósofos, ya me viene el nombre de alguno de ellos, que hace una parodia sobre esto, ¿no? Y dice, probablemente estamos completamente equivocados los pensadores y en realidad lo que nosotros consideramos vicios son virtudes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el hombre siempre busca la felicidad, por lo tanto, si va a ir por un vicio, va por su felicidad. Entonces, creo que estamos equivocados. Lo que nosotros llamamos vicios seguramente es una virtud, ¿no? Pero esto todo en una forma de parodia respecto de lo que se buscaba, ¿no? Incluso, y con esto termino, proponen esto que dice esta religión, esta nueva cosa muy extraña, que se cae por sí sola y por su peso rápidamente, ¿no? Que ni siquiera el sentido común podría sostenerla, ¿no? Y este filósofo Kant hace unos comentarios al respecto, no solo ridiculizando, sino mostrando lo inapropiado, ¿no? ¿Sí? Lo inapropiado de pensar algo sin sentido, ya era muy contradictorio. Entonces, por eso vuelve esta restauración también y vuelve esta recuperación, pero como les decía, con una herida de muerte, ¿no? Con una herida de muerte que, que todo el proceso revolucionario lo había logrado, ¿no? Y justo el día de ayer, bueno, no sé si era hoy o ayer, pero justo antes de acostarme se me ocurrió mirar unos aspectos de la historia respecto de estos procesos de esta gente que propone estas ideas, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque después del silencio que mantuvieron durante muchos años sin incidir directamente en los procesos históricos como abiertos, o sea, que se den cuenta, ¿no? Empieza a partir de ese momento de 1717 a proponer una serie de ideas que pues cada vez han ido calando con fuerza en los procesos, ¿no? Y hay que discernirlos. Bueno, voy a presentarles, vamos a pasar ahora, nos vamos a quedar, por cierto, fíjense, esta diapositiva está solo hasta 1958 y tiene ha sido delineada de tal manera que va mostrando el proceso de cambio, ¿no? Cómo se va dando, ¿ve? Hasta dónde hemos llegado, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, eso ya lo iremos viendo. Bien. Tienen aquí ustedes esta diapositiva, ¿no? Bueno. ¿Qué se ve en la diapositiva? Ya saben, frente a la pregunta, ¿qué hay entre líneas? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué están viendo ahí? Voy a ver si aumento un poquito el tamaño. A ver, les dejo unos segundos a que piensen qué está pasando ahí. Y se identifican a los personajes también. Piensen un ratito, despacito. Profe, creo que ya vi esa imagen y si no estoy mal es Papa Pío IX el, y Otto von Bismarck. Vi sonreír cuando miraste la imagen. ¿Ya? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Gracias, Martín. Alguien más que nos diga, Están ¿qué están jugando haciendo? ajedrez con la... Voy a aumentar un poco, ya, para que se vea un poco mejor el tablero justo. ¿Ya? Están jugando ajedrez con los ideales. ¿Puede ser?
Ya, fíjense Profe, bien que hay ahí. A profe, ver, son las encíclicas, profe. El sílab son las encíclicas de Pío IX. ya, ¿qué más? Ya. Fíjense bien la imagen, ¿no? Fíjense bien la imagen. ¿Ya? Es que creo que lo que se podría rescatar de esta imagen en parte podría ser que como las encíclicas básicamente estaban rescatando 70 u 80 puntos, me parece que eran malos que se suponía 80. que es de la, Ujú. que se suponía que es de la época moderna, ¿verdad? Y básicamente la encíclica estaba en contra, déjeme ver, estaba en contra del liberalismo y del, ya no la encuentro, pero del, ya se me olvidó ya, del modernismo, o sea, Racional. del modernismo, algo así es, ¿verdad? Que no se, Ajá, y creo que igual de otros más, como el racionalismo, el panteísmo ajá, y lo que o el pasa es que esa comunismo. encíclica provocó muchas protestas. La Entonces libertad de creo que culto. eso es lo que se puede ver en ese tablero, porque hay gente protestando. Vamos a ver, vamos a ir ampliando unos detallitos, ¿ya? Ya que tú lo has dicho, me gustaría escuchar otras voces también, no solo las que hemos escuchado ahora, ¿no? Bueno, vamos a ir, sí, ¿no? Efectivamente esa es una caricatura, es del, bueno, vamos a seguir avanzando, ¿ya? ¿No? Hace mención justamente a quien Martín dijo, ¿no? Sí, estamos simplemente avanzando y va a dar unas pistas, ¿no? Aquí hay un detalle, lo, he decidido tomarlo por una particularidad, ¿no? Como estamos hablando con Pío Nono, es un personaje bastante central dentro de los procesos que se dan entre la Iglesia y Europa, ¿no? Entonces, él está ahí por algo muy especial y muy particular, ¿no? Sí, él en principio está trabajando por la unificación, digamos, de Alemania, ¿no? Y luego después se va por el otro lado, una vez que terminan ciertos procesos, va al opuesto, ¿no? Pero ahorita vamos a ir viendo. Esta caricatura es de 1872, ¿no? Sí. Eso ya incluso les daría pie para estar, cuando estén en cultural, por ejemplo, y tener estos aspectos en todo el arte. No sé cómo están trabajando realmente. Bueno, y este detallito, ¿no? Sí. Este detallito que hace mención a los procesos en los que va a inmiscuirse tanto la iglesia como los sucesos y acontecimientos que van a pasar en Europa, que van a dar pie para todo lo que va a venir posteriormente, ¿no? Van a dar pie, van a tomar eso, incluso va a ser algo en un sentido irónico también esta frase que pronunció Otto von Bismarck, ¿no? La pregunta es, piénsenle, ¿de acuerdo? Tienen todo el tiempo hasta ahora o cualquier momento que sigamos en clases hasta la próxima semana inclusive, pero pueden pensarlo ahora. Lo vamos a dejar para luego, pero si alguien tiene alguna idea puede hacerlo. ¿Qué significa eso que está en azul? Esa última partecita, ¿no? Alguien de ustedes que nos ayude con la lectura que dice esa parte azul y la lea despacito, que no haya participado. En una famosa carta a Leopold von Kaulitz, Bismarck escribió que era una tontería jugar al ajedrez habiendo puesto primero 16 de las 64 casillas fuera de los límites. ¿Ya? ¿No? Entonces, fíjense, no es una frase que se dice así nomás, ¿no? Tiene un trasfondo que tiene que ver con los procesos, no voy a decir mucho, con los procesos que sucedieron en Europa, ¿no? En esas épocas. Y como dije, que van a dar pie para otros aspectos, otros hechos y acontecimientos posteriores, ¿ya?
¿Alguien tiene tal vez alguna idea a qué se refiere eso concretamente? ¿Qué quiere decir? No sé si estaré bien, profe, pero creo que era una lucha que existía en Alemania que se conocía como el Kulturkampf, que era entre la iglesia y los liberales, que se dio en el Parlamento, en la cual querían, bueno, cada bando quería tener una mejor posición. Ya. ¿Qué más? No voy a decir nada porque ya les he dado espacio para, mejor tiempo para seguir completando la idea, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene alguna idea más para tomar eso y después veremos en la parte final? ¿No? Ok. Bueno, vamos avanzando, por favor, para dejar este aspecto. Recuerden que esto es un conversatorio de profundización de este proceso histórico de lo que estamos viendo. ¿Qué pasó? El micrófono. Bueno. Vamos a recordar simplemente el contexto en el que estamos trabajando, ¿sí? Este es el contexto en el que estamos trabajando. Vamos a tomar... ¿Cómo? Ya. Vamos a tomar este contexto. Recuerden que estamos en la línea de los papas, ¿no? Y cada vez vamos a ir avanzando uno por uno. Ya, bueno, la próxima semana 1, las subsiguientes serán 2, y luego la última parte también serán 2 a la vez, ¿ya? Recuerden que este es el contexto. Vamos, el centro es el Papa y a los lados están los procesos de la Iglesia y los procesos, digamos, por decir algo, los procesos históricos que están aconteciendo y cómo inciden las decisiones de estos papas, ¿ya? Eso les quería recordar con esta parte de aquí. Vamos avanzando. Vamos a escuchar los comentarios. Aquí tengo algo en el chat. Veamos si es que... Bueno, ya. Ok. Ya. Entonces, me gustaría ahora, respecto de esta parte de tarea, y si alguien hizo algún cambio y encontró algo más notorio también en el proceso, que nos compartan algunos de ustedes sus conclusiones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que encontraron? ¿A qué conclusiones llegaron con esta partecita? ¿Qué colocaron ustedes ahí en esa tarea? ¿No? Ustedes ya la tienen, ya la hicieron, entonces simplemente tendrían que leer lo que está ahí, ¿no? Lo que escribieron. Tania, ¿hay alguien ahí en la sala de espera? Profe, ¿en los Sí, te voy a avances o en la parte que dice iglesia? Perdona, disculpa. Ah, si le comentamos los avances o la conclusión. Las conclusiones. Y ahí puedes hacer referencia al otro, ¿no? O sea, de pronto si hay un pequeño cambio. Pero ¿qué conclusiones les sacaron de esto? De esa investigación y de lo que está alrededor. ¿Mm? ¿Puedo hablar, profe? Ya lo estás haciendo. Dale, David. Ok. Y yo puse en conclusión que existió un conflicto político, religioso, económico y social lleno de violencia, de enfrentamientos por el poder, injusticia del capitalismo y liberalismo que fomentaba la resistencia obrera. No estoy. Ya, ok. Gracias, gracias. ¿Alguien quiere seguir aportando Profe, más al ¿puedo respecto? comentario? Coméntalo. Ya. Yo puse como conclusión que en estos años, se especializó la innovación social, ya que antes había bastantes diferencias entre castas. Y también existe la facilitación de la comunicación y quehaceres ¿La del qué? hogar. Perdón, ¿de qué? Facilitación ¿De qué? de la comunicación. Ah, ya, no escuché eso, ya. Ok, gracias, María Lorena. ¿Alguien más, por favor? ¿Puedo yo, profe? A ver, Ya. Camila, Kevin y ya veo el chat también. Ya.
En conclusión, podemos decir que desde su pontificación en 1846 han ocurrido grandes cambios y avances dentro de la Iglesia, la historia y la ciencia, tales como la creación del dogma de la Inmaculada Concepción, la Revolución Francesa, una posible guerra civil y la creación de nuevos inventos que facilitarán la vida de las personas. Ya, ok, gracias. Ya vamos a hacer un comentario general, ¿no? Vamos aportando. ¿Qué más? Si alguien tiene algo contrario que decir a lo que sus compañeros están mencionando, puede hacerlo, ¿de acuerdo? Kevin, ¿y vas a decirnos algo? Sí. Listo, En luego Frank. conclusión, en Sigue. conclusión, su mandato fue fue en una gran época de cambios, donde la Iglesia se mantenía firme con sus antiguos ideales, haciendo el primer concilio Vaticano y protegiendo varios de sus procesos. También fue una época de renovación, ya que los nuevos inventos de la primera revolución industrial se empezaron a mejorar por un óptimo funcionamiento. Y también se vieron varias reformas en el aspecto social debido a los problemas de la época, por ejemplo, la crisis económica e industrial que se vivía en Francia. Ok, muchísimas gracias. Franco, Ya, ok. lo pusiste en En el chat. conclusión, el Papa Pío IX, el Papa con el pontificiado más largo de la historia, 32 años, su pontificiado se destacó por la lucha contra el liberalismo y el mundo moderno. Mientras el mundo avanzaba, el Papa Pío se oponía al modernismo. Y nada más, profe. Eso. Gracias. Génesis, sigue, por favor. Yo puse que durante el mandato de Pío Pío IX. IX hubo varios, o sea, fue una buena época, pero también hubieron varios cambios como la tecnología, que se inventó el fonógrafo, y hubieron guerras, también hubo la Revolución Francesa, y habían complicaciones políticas, económicas y sociales. Ya. Una pregunta, a ver, así esencial para picarle la lengua a Dani. ¿Qué nos puede hacer esa pequeña diferenciación o comparar entre la típica revolución, cuando se habla de Revolución Francesa, de manera general, todos apuntamos, ¿no?, hacia el siglo anterior? Pero, ¿cuáles son como si se puede ver las diferencias? O sea, ¿por qué se llama esta Revolución Francesa de julio de 1848? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que es diferente a la otra? ¿Qué aporta? ¿O qué sucede con todo eso? ¿Quién nos puede decir algo al respecto? De los que no han hablado, sobre todo, si pueden ver un poquito, pensarse, ¿ya? Piénsenle todavía, ya no responda de inmediato. Mientras tanto, quienes quieran seguir aportándonos con sus conclusiones, lo que escribieron, muchas gracias. A ver, ¿quién más quiere decirnos algo? ¿Puedo yo, profe? A ver, Viriana. Yo puse que esta fue una época donde hubieron grandes cambios, ya que comenzaron a haber cambios litúrgicos, morales, doctrinales, políticos, económicos y sociales. En su mayoría también comenzó a... Ups. Bueno. ¿Estás ahí, Briana? Creo que otra vez salió. Bueno, no importa. Ya. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver, Henry. Ok, podemos decir que en esta época fue un cambio determinante para la sociedad. Hubo adquirido nuevas para las comunicaciones, pero también hubo problemas como la crisis económica que ocurrió en Francia en 1847, ya que esto fue una consecuencia de las malas cosechas que se habían dado. Fíjense que justo ese punto, por ejemplo, fíjense, todo el contexto que se va dando, ¿no? Respecto a lo que acaba de decir Henry. Y luego todos los procesos de convulsión social que se van a dar por situaciones de poder, por situaciones políticas, ¿no? Por todo lo que se estaba dando. Recuerden que eso no se da de la noche a la mañana. Dani nos lo ha insistido constantemente, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, no es que hoy sucedió algo, entonces mañana empezamos, ¿no? Sino que todo esto se va dando, se va llenando
se va llenando la canasta, ¿no? Se llena y se llena de cosas, o si no, el vaso se llena de agua, va llegando un momento en que se llena de agua y ¡puf! Se riega, ¿no? Entonces, todas estas cositas pequeñas van intentando, ¿no? Sigan pensando eso de la revolución, por favor. Briana, no sé si quieres completar tu idea. Ah, sí, profe, perdón, es que se me Sí, fue tranquila, tranquila, no te preocupes. Ya, profe, déme un segundo que se me cerró el documento donde estaba. Ya, cuando estés lista avisas, ¿ya? ¿Quién más quería comentarnos un poco sobre...? Yo le puedo decir. Claro, dale, dale, José. También puse de que durante la ponificación de Pío IX se creó el catolicismo social, que era una que defendía los derechos de los trabajadores, que esto pasó en la Revolución Social. Ya, sí, pontificado, ¿no? Sí. Este es un punto esencial, ¿sí? Respecto de lo que hacía él. Luego vas Doménica Yepes, ¿ya? Lueguito. Ah, perdón, antes está, espérense un ratito, ya les estoy... Déjenme ver el chat. Este es un punto, Génesis, sí, ya, sí. Este es un punto esencial, ¿ya? Que hace mención, a, entre comillas, la incursión de la iglesia en ese mundo convulsionado que se estaba dando, ¿no? Por eso es que estos papas son tenidos y el que viene como los papas de la propuesta social, ¿no? Desde el punto de vista de la iglesia. Y aquí se va a crear algo, con el proceso que se va a llamar doctrina social de la iglesia, ¿sí? Que es completamente ajeno y diferente a lo que ahora existe como teología de la liberación, ¿ya? La teología de la liberación no es doctrina de la iglesia. Sin embargo, algunos las propusieron y hoy se sigue trabajando en eso y siguen haciéndolo, ¿no? A pesar de las negativas de la iglesia. Pero se sigue trabajando en eso. Pues, ¿qué se puede hacer con alguien que quiere seguir trabajando? ¿Sí? Y son sacerdotes los proponentes, algunos fueron sancionados, ahora han sido reivindicados de otras maneras, en fin. Entonces, ese es un punto esencial, ¿no? La doctrina social de la iglesia, que eso lo verán ustedes mucho más adelante en el colegio de qué se trata. Bueno, Doménica. Profe, perdón que interrumpa, pero ¿Ya? ya estoy lista. Sí. Ok, entonces Doménica León y luego Doménica Yepes, ya en ese orden. Ok. Bueno, voy a continuar donde me quedé. Sí. Yo creo que hubo un cambio, un muy grande cambio dentro de la perspectiva de la iglesia y su historia. Hizo que en su mayoría todos fueran respetados en su vida y que haya paz y justicia en la iglesia. Ya. Ahí se acabó. Ya, gracias, Bren. Esta parte que mencionas más bien es el ideal, ¿no? Es el ideal. Sin embargo, ya veremos después en la siguiente diapositiva, ¿no? Solo hay 2 personas más que participan y luego les vamos a pedir que los otros participantes, las otras personas participantes, hagan mención a la siguiente diapositiva, ¿ok? No voy a tocar nada, pero es el ideal más bien, ¿ya? Pero en realidad resultó, como dice la diapositiva ahí, tomándolo de lo social histórico, resultó más bien algo muy convulsionado, ¿no? Pero bueno, a ver. ¿A quiénes habíamos dicho? Doménica León y Doménica Yepes. Sí, ¿me pueden escuchar bien? Porque tengo problemas Sí. con... No, está bien, está bien. Yo puse que en el papado de Nono, los sucesos históricos de esos años en Europa tuvieron un gran impacto en la historia. La iglesia tuvo grandes cambios, se formó un grupo laico y se reveló uno de los dogmas más importantes en la iglesia, recordando al mundo el amor y la gracia de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Muchas familias y casas sociales europeas se empoderaron, esto dividió el pueblo y generó una compulsión entre los pobladores. La monarquía aceptó los cambios que el pueblo deseaba obtener. Y también mencioné que en medicina el mundo conoció las afecciones del corazón junto a la creación del espirómetro, que permitía valorar las capacidades pulmonares, porque cambió algunas cosas en ciencia y tecnología. Ok, listo. Vamos al último aporte y hacemos, si alguien quiere un comentario general, ¿no? O termino también con algo. El último aporte de esta diapositiva, ¿ya? Por favor. Profe, yo iba a decir
Espérate un ratito. Dime. Yo iba a dar mi conclusión o doy en la otra diapositiva. ¿En la otra quieres? Ok. Ok. Ya vamos a ver de qué se trata. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo al respecto ya como cerrando todo esto? Voy a ponerme por acá. Ok. Bueno. Bueno. Para avanzar un poquito, estamos del proceso histórico. Todo esto es un conversatorio, en clase sí, para poder entender lo que se va a decir después, ¿ya? Por eso hay que contextualizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el hecho que se dice, Dios le dijo a Noé que construya un arca, ¿no? Entonces Noé dijo, listo, me levanto, ¿no? Cortó unos árboles y sácate, estuvo el arca de Noé, ¿no? Pero ustedes lean y fíjense que le tomó aproximadamente más de un siglo, ¿no? Construir el arca, ¿ya? Entonces dice, ¿pero por qué tanto tiempo? Bueno, primero, todo lo que pedía era de dimensiones realmente gigantescas, ¿no? La seguridad que tenía, que debía tener el arca. Y dos, eran solo 8 personas ayudando, ¿no? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. No había nadie más. ¿Ya? Todos los demás le consideraban un loco, ¿no? Que tenían en una zona semidesértica un barco, un arca, ¿no? Un loco realmente haciendo eso. Y 100 años, aproximadamente, un poco más, ¿no? Algunos estudios incluso hacen mención a 120, pero bueno. Entonces, fíjense eso, ¿no? Hay que entender el contexto a qué hace referencia, ¿no? De dónde viene, ¿sí? ¿Qué es? No es que así nomás, que aunque es esa frase medio fácil, pues se dice, eh, Noé hizo su arca así como soplar y hacer botellas, pero igual para hacer botellas y de esa manera tan artesanal, eh, hay que saberla hacer, ¿no? Tiene su técnica, incluso el maestro que hace eso es especializado, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Bueno, entonces, este otro aspecto, ya, este otro aspecto acá, yo les he agregado solo un detallito, ¿no? Que aparte del dogma que nos decían, que nos hacían mención, que fue muy importante, declarado no en la Inmaculada Concepción, eso fue en 1854, este papa también proclamó a San José como patrono de la iglesia, ¿no? Fue un año antes, pero bueno. Y aquí les he propuesto algo, quiero que alguien de ustedes nos, nos ayude con la lectura, no de lo que dicen en encíclica, ¿no? Es lo mismo que ustedes. Ah, no, perdón, esto no lo teníamos, ¿no? Esto es en León 3, estoy equivocado, mil disculpas. Quiero que nos ayuden con la lectura de lo que está aquí en la parte de encíclica y luego en la parte de acontecimiento, ¿ya? Aquí hay algo, un punto muy particular sobre el que incluso estuvimos conversando después de la clase pasada con Dani al respecto de las referencias que se hacían ahí, ¿no? Entonces, ¿alguien nos puede ayudar ¿Puedo yo, con la profe? lectura? Dale, hazlo, por favor. Eh, desde encíclica, ¿no es cierto, profe? Sí, ajá. Ok. Quanta cura, syllabus erorum. Los errores más visibles del siglo, todos ellos previamente objetos de condenados Y condena. pontificios por parte del mismo Pío IX a lo largo de su pontificado, 1864. Hasta ahí primero. Acontecimiento. Hasta ahí primero, ¿no? Hasta ahí, antes de que sigas. Ya se hizo al inicio de este conversatorio mención a su encíclica Quanta Cura, que es la central, ¿ya? Y el Syllabus Errorum, si lo investigaron, acuérdense que, ¿por qué lo escribió dentro de esa encíclica o hizo otra cosa distinta? ¿Alguien investigó eso? ¿Se acuerda? ¿Lo leyó? Es la misma encíclica, pero no me acuerdo si es otro nombre, algo así, pero están juntas. Profe, ¿puedo yo? Ya, sí, dime. Gracias, Fabián.
A ver, por lo que yo investigué, dice que como significado de la carta es que promulga que de manera como aprendiz el Celeberimos Syllabus Errorum comprendido de 80 proposiciones condenatorias de las doctrinas del momento, específicamente eh, anatematizó el pateísmo, el naturalismo, el racionalismo, el indiferentismo, el actitudinarismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, las sociedades secretas, el lirismo y la autonomía de la sociedad civil, y reafirmaba la invalidez del matrimonio celebrado entre católicos no separados de la Iglesia, que se celebrase ante una autoridad civil por un defecto de forma canónica. Ok, ok. Ok, sí. Solo añadir que, como no se acordaba bien Fabiana también, ¿no? Sí es como de lo que se hace mención de su contenido, pues fue algo anexo, ¿no? Él había escrito ya su encíclica, pero por la situación en la que se desenvolvía la sociedad y la iglesia, añadió este syllabus errorum, ¿no? Sí, que es una, una propuesta de contenido, casi entre comillas curricular, de cuáles eran los errores y cómo había que corregirlos, ¿no? Básicamente eso. Ok, muchas gracias. Sigue con la lectura, por favor. ¿Qué estabas haciendo? Acontecimiento. La Iglesia contra el liberalismo. Concilio Vaticano I. Inicio de los tiempos modernos. El tiempo del sílabus, entonces es también un tiempo coyuntural. Y de hecho, el documento sintetiza lo que se juega en este momento. Es un litigio en torno del gobierno moral de los destinos individuales y colectivos de Occidente. Hasta ahí un Se ratito. juegan los restos. Espérame un ratito. Okay. Ya. Mientras sigue la lectura, vuelvan otra vez los ojos sobre eso que acaba de decirse, ¿ya? Sigue, por favor. Se juegan los restos de un equilibrio moral trastocado por la revolución y sus derivados. Y en ese sitio del sílabus muestra contenidos agregados durante varias décadas. El concepto católico romano de revolución o colindates con él, desde el punto de vista católico romano, la revolución permanece vigente a lo largo de todo el siglo. Todo el siglo XIX. Todas las revoluciones son una y la misma. El fin de una era. Elisa Cárdenas Ayala, 2015. Ya, bueno. Sí. Les invito a que se fijen aquí en algo muy puntual y que luego me digan qué pareció ahí. Me gustaría que participen, que pongan sus ideas a través del chat o abriendo su, ¿cómo se llama? Su micrófono, ¿ya? Aquí hay cosas bien puntuales de las que estamos viviendo actualmente, ¿eh? Fíjense esta partecita de aquí. Dice que lo que se juega en este momento es un litigio en torno del gobierno moral de los destinos individuales y colectivos de Occidente, ¿no? Es una situación súper crucial. Y desde ese punto de vista y desde el punto de la iglesia, la visión que se tiene, esta historiadora, ¿no? Escribe esto de el fin de una era, lo intitula. Aquí este es un extracto nada más, ¿no? De todo. Pero el fin de una era, ¿ya? Lo pone en este momento, en 1846, ¿no? Y ahí coloca los inicios del siguiente siglo, ¿no? El fin de una era, entre 1846 y 1878, ¿no? Propone el fin de esta era, ¿no? Y marca puntualmente este cambio decisivo ya de la moral, ¿sí? Del individualismo, de muchas cosas que se van a ir acrecentando cada vez más. Y en ese sentido, ya dice, desde el punto de vista católico romano, la revolución como expresión de las fuerzas del mal alcanza un alto nivel de abstracción. Ya, y esta frase, que es del Papa, lo dice, todas las revoluciones son una y la misma. ¿Qué nos quiere comentar el que no haya participado? ¿A qué se refiere esto ¿Qué habrá querido decir con todo esto que hemos escuchado? Piensen un poquito.
¿Sí? ¿Qué querrá decir esto de todas las revoluciones son una y la misma? O sea, todas las revoluciones son una y la misma. ¿Qué querrá decir eso en el contexto social e histórico? ¿A qué hace mención? ¿A qué quiere hacer mención? ¿No? O sea que todas las revoluciones tienen, no sé, que como, a ver, diferentes porque cada una fue en un periodo y en un lugar. Y porque son las mismas, porque todos llevan a lo mismo, todas las revoluciones llevan a lo mismo. O ¿Y sea, quieren un objetivo. qué es lo mismo? O sea, ¿qué es lo mismo? ¿Qué objetivo es ese? El objetivo de las revoluciones podría ser excluir a la iglesia. Ya en el contexto en el que estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? En el contexto en el que estamos. Ya. Fíjate bien lo que acaba de decir Santiago, ¿no? Excluir a la iglesia, las revoluciones. Ya. No estamos en historia del Ecuador, sino pondría un detallito, pero ahora no creo que es pertinente mencionarlo porque nos iríamos por otro lado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más les dice eso? ¿Qué más les dice eso? ¿No? Dejar fuera la iglesia. ¿Qué más busca una revolución? Cambios radicales en la sociedad. Eh, ¿Quién dijo eso? Yo, Martín Landazuri. Ah, ya. Cambios radicales. ¿Y qué tipo de cambios radicales? O sea, ¿qué hacen mención? Como ¿Cuáles tal son esos? vez un mandato liberal. Ya, sí, puede ser algo de eso también, sí, hay un punto. Ya, ya, ¿qué más? Gracias, Ismael. ¿Conseguir algún tipo de libertad? ¿Un tipo de qué? De libertad de pensamiento. ¿Qué quiere decir tipo de libertad? O sea, Algún tipo de libertad como libertad de pensamiento. ¿cómo? Perdón, no te escuché. Libertad de pensamiento, de culto, Mm, económica, social. ya, libertad de pensamiento. Eso ya es muy puntual, ¿no? Muy puntual. Libertad de pensamiento, ¿sí? Libertad de pensamiento. ¿Qué más? Alguien iba a decir justo el momento en que habló. Yo, A ver, tal vez en algunos países hay revoluciones por una mejor aplicación de la democracia. ¿aplicación de qué? De la democracia. Ya, ya, ok. Fíjense que alguien de ustedes nos mencionaba, y también lo decía Dani, ¿no? Estamos en ese proceso de restauración, volver a los procesos monárquicos. Pío IX, de manera particular, es el que vive el fin de los estados pontificios, ¿no? Y es como la idea de que la iglesia también ingrese en un proceso de este estilo, ¿no? Un proceso que hace referencia a ¿cómo se llama? A lo democrático, ¿ya? Pero por ahí hay cosas un tanto, un tanto particulares, ¿no? Un tanto particulares al respecto. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay ahí? Ya vamos a entrar a la parte final. ¿No? Tal vez la búsqueda del poder. A ver, primero esa voz femenina que iba a escuchar y luego José Valencia. ¿No es un beneficio propio? ¿El inicio de? Un beneficio propio. Ah, un beneficio. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Beneficio en qué sentido? O sea, como decían, tener más libertad en algunas cosas por algún régimen que pone. ¿Eso sería un beneficio individual o un beneficio colectivo? O sea, ¿para quiénes? Capaz para un grupo de personas. O sea, no necesariamente para todos. ¿Qué tipo de grupo sería? ¿Clase alta? Perdón, ¿qué tipo de grupo sería? ¿A qué grupo No se sé, refiere? depende de una revolución capaz. Ya. A ver, déjame leer, hay algo aquí, un aporte que nos acaban de escribir. Voy a leer, dice.
Ya. Listo. Dice, Paula dice, yo creo que se refiere a que respecto a todas las revoluciones intentan modernizar a la iglesia si hablamos en ese aspecto de la iglesia. Muchas de las revoluciones que han pasado intentaban separar el Estado de la iglesia, me parece. Creo que antes, en caso de Pío IX, se encontraba en contra de las ideas modernistas, sería donde existía libertad de culto o algo así. Ok, gracias. Gracias por ese aporte. Sí, gracias por ese aporte. Bien. Bueno, sí, fíjense cómo se van dando las cosas y los casos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, ya con la penúltima prácticamente diapositiva. ¿Ya? Sí. Esto nada más, solo como colocar, no nos vamos a quedar en estos aspectos, pero lo que sí quiero mencionarles es que fíjense cómo están colocadas, ¿no? No son 7, ni 11, ni 5, ni 4, sino están expuestas como un decálogo, ¿no? O sea, 10, como 10 son los mandamientos, ¿sí? Fíjense el primer mandamiento, solo para hacer mención de uno, ¿no? Para que vayamos viendo las líneas de fondo, ¿ve? Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y acá se coloca panteísmo, racionalismo, o sea, Dios por cualquier otro lado, ¿sí? Alejado de eso, ¿ve? Aquí hablamos de el cuarto, por ejemplo, honrar a padre y madre, y hace referencia a la fuerza que debe haber en la familia también. Y aquí nos mencionan socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, sociedades clérico-liberales, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay el último, ¿no? No codiciar los bienes ajenos, errores referentes al liberalismo moderno. Solo por hacer una mención como de conexión con estas cosas para que aprendamos a ir viendo, ¿no? No solo leyendo y hablando qué dice eso, sino que la idea es conectarnos con otros elementos del contexto e ir más allá. Por eso la importancia de la lectura, para tener claridad. No solo una lectura de que sí sé leer, sino que comprendo y hasta dónde me voy, ¿no? Es una parte muy sustancial. Y por eso este hecho del juego de ajedrez. Muy bien, muy bien. Voy solo a anotar la participación de Paula, que no la anoté. Ya. Ok. Muy bien. Ya. Entonces, vamos para cerrar esta parte, ¿no? Para cerrar esta parte. Y de los que no hayan participado todavía, por favor, recuerden de todo lo que estamos hablando, ¿no? De todo el contexto. ¿En qué proceso estamos? ¿Ya? Quiero que me comenten, fíjense que en la parte superior izquierda he dejado la imagen muy chiquitita, la caricatura, perdón, muy chiquitita, ¿no? Con la que empezamos. Pero díganme qué les dice esta caricatura, teniendo el contexto de lo que hemos hablado. Perdón, ¿qué les dice esta diapositiva? ¿No? ¿Qué les dice? ¿No? ¿Qué hay ahí? Piénsenle un poquito y me gustaría que quienes no han participado nos cuenten. No piensen en si se van a equivocar o van a decir algo acertado o un error, no, no. ¿Qué es lo que le dice eso a usted? ¿No? Y si hay alguna cosa que de pronto el profesor cree que se puede corregir, pues se lo hace sin ninguna dificultad. No pasa nada. Estamos en un proceso de aprendizaje y de aprender a leer la historia y lo que está detrás de ella y hacer relaciones, ¿no? Estamos haciendo ese proceso, así que tranquilos, ¿de acuerdo? ¿Puedo yo, profe? Martina Vilés. Sí. O sea, pues lo que entiendo de esta diapositiva es que, pues, o sea, como que algunas personas que no tienen tantos bienes están, o sea, igual felices y tranquilos con lo que no tienen eso. O sea, si tienen, están felices, y si no tienen, pues igual siguen siendo felices, solo que cuando ya tienes los bienes y poder y todas las riquezas, te vuelves como que las otras palabras que dicen como que tienes volverte intimidante hacia los demás que no se pueden meter contigo porque tú tienes más que ellos. Gracias, Martina.
¿Alguien más, por favor, que quiera ayudarnos con su aporte? Yo, profe. Martín Mosquera. A ver, por lo que entiendo de esta diapositiva, entiendo que hagamos un cambio un cambio en nosotros, que nosotros también podamos acercarnos más a Dios, que también podamos escuchar más, podamos tener más la atención, no nos distraigamos, aprovechemos todo lo que tenemos y y siempre realizar las cosas pensando antes de actuar, y eso pienso yo. Listo, gracias. José, te pusiste por el chat, querías mencionar algo. Eh, Cuando vi del querer humano al querer divino, me vino a la mente ¿cómo se llama? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Y el querer humano, ¿qué queremos nosotros para nosotros mismos? Entonces, en la inmediatez o resignación, pienso que debemos resignarnos en algunas cosas para poder hacer la voluntad de Dios y que no seamos ciegos ni sordos al camino que Dios nos está poniendo. Luego hacemos un comentario general, ¿ya? Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, de aquellos que todavía no han participado? ¿Puedo yo, profe? A ver. José Coba, dale. Ya. Yo cuando leí del querer humano, del querer divino, lo primero que se vino fue la palabra transformación, porque me parece que no necesitas directamente sentir ese Dios para comenzar a transformarte y empezar a sentir el amor divino. Entonces, yo pienso que el querer humano es algo que todo el mundo tiene, que muchas veces hasta la gente que es más fría y así todo el mundo lo tiene, pero el querer divino es algo que va más allá, incluso más allá de las creencias y religiones. Va algo más por encima. Eso, profe. Ya. Ok, muchas gracias, José. Una pregunta hacen aquí, dice Franco, hace esta pregunta. ¿Qué es lo que le importa al ser humano según Dios? ¿Alguien nos puede ayudar tratando de responderle a Franco? Repito, ¿qué es lo que le importa al ser humano según Dios? ¿Alguien nos puede ayudar tal vez con esa pregunta? Lo que hace por nosotros, o sea, lo bueno que nos da, solo nos fijamos en lo bueno que nos da y... Ya, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar a esa pregunta? Responderle. ¿Puedo yo, profe? Sí, Ariel. Yo creo que más bien sería al revés que Dios piensa, porque algunos cristianos agradecemos, o sea, nos fijamos después de que ya nos ayudaron o ya fuimos bendecidos, nos seguimos fijando solo en lo malo y seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, creo que Dios puede pensar que solo vemos lo malo y no vemos todo lo bueno que nos está dando. Ya. Aquí hay otra respuesta de Doménica Yo quisiera. León. Ya, solo déjame leerle, ¿ya? Dice, ¿está afectando tanto al mundo para olvidarse del amor de Dios? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que está afectando al mundo, no? Para olvidarse del amor de Dios. Y Dios lo que quiere es recobrar eso, ¿no? No se olviden de él. Ok, gracias. ¿Alguien más dijo yo quiero también? ¿Quién? María Lorena, no sé si... Yo, sí. Yo creo que Dios piensa que lo que más nos importa es la vivencia que tengamos de vivir en opulencia o riqueza. Y también dependería de cada ser humano, ¿no? Pero creo que en general sería eso. Ok, gracias. Gracias. Bueno, sigamos con unos últimos comentarios sobre esta diapositiva y cerramos hacerles una propuesta de todo lo que hemos escuchado, de esto que en realidad es a donde quería llegar con todo lo de Pío, ¿no? Ya, el profesor, o sea, quería llegar a eso, mostrarles.
el fondo espiritual. ¿Qué más? ¿Alguien quiere comentarnos algo sobre la diapositiva? Esta es la última prácticamente. ¿Algo más? ¿No? Ok. Si alguien quiere comentar, de los que todavía no han participado, por favor. Hay varios ahí, ¿no? Ya. Diana Paola, Anthony Gabriel, Ariel, Mejía, Elian, ¿sí? ¿Tienes más? No tienen participación. No. Noelia. Ya. Sofía. No tienen ni una siquiera, ¿no? Dayamel. David Alexander. Ya. De todos ellos pueden participar y colocar su aporte también a través del chat. Bueno. No sé que lo estamos mencionando y no les he obligado para no ponerles otro cero ahí. Ok. Profe, yo quiero opinar. Para cerrar entonces, para cerrar esto nada más. ¿Alguien quería decir algo? Sí, ¿quién quiere decir algo? Yo, profe, Pablo Zumarra. Pablo, dale. Que yo cuando vi del querer humano y querer divino lo asocié con inmediatez o resignación, porque inmediatez o resignación, si hubiera una I, estarían unidos, pero es O. Así que yo asocié inmediatez con el querer humano, que cuando tú quieres algo físico, lo quieres rápido, lo quieres ya, pero si ya estás en el querer divino, piensas y dices, lo necesito de verdad, puede que otra persona lo utilice mejor. Eso se me vino a la mente. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Bien. Ya, que yo cuando vi lo del querer humano, o sea, también lo asocié con inmediatez o resignación, pero lo del querer divino lo asocié con lo de ciego, sordo, mudo, sin gusto por los bienes, porque, o sea, creo que el querer divino es distinto al querer humano y por eso no nos centramos, o sea, no se centra en las cosas materiales el querer divino. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Yo, profe. Lelian. A ver, del querer humano pienso que es algo que, o sea, hacemos lo que nosotros queramos y no lo que Dios quiere para nosotros y está bien. Y creo que nosotros debemos resignarnos y no estar ciegos, sordos y mudos para lo que nos hace bien o lo que nos lleva al bien. Ok. Ok. Les cuento que están sintetizando las cosas que iba a mencionar, ¿ya? A ver, voy a leer algo aquí de Isaac. Dice, yo cuando veo este título pienso que podemos cambiar el mundo de diferente manera, haciendo siempre el bien para que todas las personas puedan dar su opinión para cada persona, ya que no sabemos tomar en cuenta a las demás personas porque pensamos solo en nosotros, ¿no? Ya. Sí, bueno. Ok. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Yo, profe. A ver. Ya, del querer humano se relaciona con inmediatez o resignación, porque es como que hay a veces donde personas no, como que no les aceptan a los ciegos, sordos y mudos, pero en cambio al querer divino, como él mismo dice, sin gusto por los bienes, entonces como que les acepta a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo yo, profe? A ver, dale, José. Bueno, yo, o sea, también como que asocié del querer humano con lo de la inmediatez, o sea, tipo como lo que los humanos quieren, lo quieren ya, o sea, no somos pacientes y eso no es bueno para como nuestro espíritu. Y bueno, al querer el divino
sí la asumí como resignación, porque te resignas a estar queriendo cosas inmediatamente y como que te conformas con lo que tienes. Ah, gracias. Casi no voy a tener que decir nada con todo esto que van diciendo. Aquí en el aporte de José Tobar dice, yo creo que el querer humano es un tipo de pecado, pero necesitamos de una resignación para realizar el querer divino. ¿Ya? Ok. Gracias, José. Gracias a los dos, José. ¿Algo más? ¿No? Ok. Solo para cerrar entonces esto y ir delineando un poquito más lo que vamos haciendo. Creo que ya se entiende mejor por dónde vamos en respecto de hacer estas fichas de Pío IX y las que siguen, ¿sí? Es la incidencia que tiene el pontificado de cada uno de estos papas en los procesos históricos de la sociedad, ¿no? De los seres humanos, las incidencias. Y eso es lo que estamos dándole profundidad. Pero tenemos que llegar a un remanente particular, es decir, a un pequeño lugar que en realidad es muy importante para nosotros y más bien sería grande, ¿no? Eso ya como invitación mía, pero bueno, no es propio, ¿no? Pero con invitación para todos, del hecho espiritual, de la profundidad, ¿ya? Ningún ser humano puede, a menos que desconozca, ¿no? Puede negar algo espiritual dentro de sí, ¿ya? Eso no lo puede hacer. Incluso desde el punto de vista de lo que se llama gnoseología, que tiene que ver con cuestiones sobre el conocimiento, ¿ya? Hace mención a amplia gama de lo que es espiritualidad, ¿ya? Entonces, para cerrar esto, el querer humano efectivamente es lo que yo quiero. Por supuesto que sí, por ahí va la línea, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Pero la pregunta es, como algunos ya lo dijeron de otra forma, ¿lo que yo quiero está bien? ¿Sí? ¿O está mal? Porque mencionábamos esto y Dani lo hacía, ¿no? Por eso me extendí un poquito en ese aspecto porque llegábamos a este punto. ¿De dónde sale la moral que ahora a partir del siglo XVIII se quiere fundamentar? A partir de la naturaleza, ¿ya? Luego se comunican por chat. Ya estamos terminando para descansar y de ahí nos vemos mucho más tarde a la 1:20. ¿De dónde sale eso? ¿Sí? ¿De dónde sale eso? El querer humano. Fíjense que a veces algunos de ustedes dicen, no, es que si veo esto o hago esto me va a hacer daño. Pero se dejan vencer e ingresan a ver eso en el internet, hacen alguna cosa que no debe hacerse o dicen algo que no debían decir. ¿De acuerdo? La inmediatez efectivamente es un daño que el ser humano se hace. Es aquel que dice, todo quiere para allá, ¿cierto? ¿Sí? Todo quiere para allá. Y la resignación no siempre es buena, ¿no? En la gran mayoría de los casos no siempre es buena. ¿Ve? Bueno, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Mucho cuidado con eso. El querer divino es algo sumamente elevado, tienen toda la razón, ¿ya? Y vamos a ir trabajando todavía esta frasecita un poquito, ya para el mes de marzo, creo que en 8 días, 15 días, no, bueno, el mes de marzo, trabajaremos esta partecita un poco más en profundo. Pero ustedes han puesto las líneas muy claras, varios de ustedes están en conocimiento, otros no nos han compartido, pero me imagino que también lo tienen claro. Y la idea básica de la propuesta de todo esto que estamos haciendo es pasar del querer humano al querer divino, ¿no? De eso se trata. ¿Ve? Y para eso hay que dejarle que el querer divino venga al querer humano. ¿No? Entonces, termino con esto, ¿no? Recuerden que estamos fundamentando todo lo que estamos haciendo, estamos fundamentando esta parte final. Alguien escribió por el chat algo antes de irnos. Dice Ismael Terán, tal vez el querer humano se refiere a ser un borrego de la sociedad y sentir una necesidad de algo no necesario, porque así se piensa, siempre queremos vivir con todo lo que hay, no con lo necesario, ¿sí? Y bueno, ya que menciono eso, un comentario. Gracias, Ismael. Ya que mencionaste eso, ¿sí? Es muy pertinente. ¿Ve? A nosotros nos han metido por los ojos a través de las propagandas, la televisión y las cosas que hacen, que nos rodean y que nos bombardean, que necesitamos muchas cosas, ¿cierto, José?
que necesitamos muchas cosas, ¿no? Necesitamos mucho, necesita esto, necesita lo otro, ¿ya? A los niños, por ejemplo, para la Navidad, los más chiquitos, les ponen un montón de propagandas y les dicen que necesitan esto, necesitan aquello, como que si fuera realmente así, ¿no? Y sin embargo, llega un momento en que creemos que necesitamos eso, que no es necesario para vivir, pero que se hace importante para nosotros, ¿ya? Bueno, dejemos eso ahí. Seguiremos profundizando. Gracias, Ismael, por ese comentario muy pertinente. Recuerden que lo que estamos haciendo, finalmente con esto, y aquí acabamos, no vamos a comentar sobre esto ahora, es fundamentar cómo es posible esta diapositiva que está aquí, ¿no? Vamos a ir fundamentando, ¿de acuerdo? La historia nos va a ir fundamentando y nos va a mostrar las evidencias para hacer mención, ¿no? ¿Sí? Hay algo que le voy a añadir a esta diapositiva, que la veremos la próxima vez, ¿ya? Pero, ¿sí? Le voy a añadir algo en este momento y les voy a dejar con esa idea nada más, pero hay que añadirle algo a esta diapositiva, ¿sí? Probablemente lo cambie después, pero la conforme de mejor manera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar eso ahí. Nos vamos a ver luego a la 1:20, ¿de acuerdo? Si alguno tiene ya la posible respuesta, ¿se acuerdan a eso que estaba en azul de lo que significan esa frasecita de lo que dijo Otto von Bismarck, ¿no? Respecto al ajedrez? Puede aportar y yo sigo tomando nota al respecto, ¿ya? Vamos a vernos a las 2:20. Descansen, por favor. Si tienen alguna inquietud sobre lo que se va a hacer la próxima sobre León 13, que seguiremos aquí en este proceso, ¿no? O sea, ustedes hacen la tarea y comentamos. Después ya va a haber otro modo. Después de León 13 ya entramos en otro proceso de clase virtual, ¿ya? De acuerdo. Pero ahorita tenemos que terminar esto un poquito porque Dani nos lleva a la delantera. Él ya está terminando la Primera Guerra y nosotros estamos dando los primeros pasos para unificación, desunificación de la Alemania, Prusia, cambios de todo eso, ¿no? Simplemente es por el barniz que tenemos que darle para mostrar los fundamentos de lo que pasó en la Iglesia para que se proponga el Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, entonces, eso nada más. Profe, ¿nos va a mandar estas diapositivas? No, estas no las voy a mandar, pero ya voy a subir el video más tardecito, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden verlas, ¿entendido? Son